Bienvenidos, mi nombre es Ronnie González, matrícula 2022-0395, y en los siguientes 5 minutos veremos los aspectos más puntuales de la historia de la Revolución de las 13 Colonias. El Imperio de Inglaterra llegó a América entre los siglos XVI y XVII. Se iba expandiendo gradualmente mediante guerras y conquistas. Iniciaron su conquista en América mediante el establecimiento de la colonia de Jamestown en 1607. Este sería el inicio de las 13 colonias. Los ingleses, liderados por el rey George III, participaron en la Guerra de los 7 Años de 1756. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. Durante esta guerra, los ingleses vencieron a los franceses y se quedaron con Nueva Francia, lo que convertía a Inglaterra en dueña de una buena parte de América del Norte. Esto los dejó endeudados y el ministro británico George Grenville aumentó los impuestos a las colonias para cubrir los gastos. Además de estos impuestos, George III impuso diferentes restricciones a las colonias, como la Ley del Azúcar de 1764, que buscaba frenar el contrabando, la Ley del Timbre al siguiente año, que requería que los materiales impresos se publicaran en papel producido en Londres. Las 4 leyes de Townshend en 1767 agravaron la situación. Los norteamericanos afirmaron que no tenían representación en el Parlamento, pero el gobierno británico replicó que tenían representación virtual, un concepto que los americanos rechazaron. Esto llevó a que una organización de patriotas americanos dirigidos por Samuel Adams y John Hancock se uniese para proteger los derechos de los colonos y a manifestarse contra los abusos del gobierno británico. Bajo este clima, en marzo de 1770, ocurrió la masacre de Boston. Una multitud encolerizada atacó con piedras y bolas de nieve a una cuadrilla de soldados británicos, quienes, sin medir palabra, abrieron fuego y mataron a 5 americanos. La mecha había sido encendida. El 16 de diciembre de 1773 tuvo lugar en Boston el llamado Motín del Té. Un grupo de los Hijos de la Libertad se disfrazó de indios Mohawk. En unas pocas horas, todo el cargamento de té fue tirado al mar, y los colonos se marcharon del lugar sin dejar más daños. Particularmente en Boston, luego de los incidentes del Motín del Té, fueron emitidas por el Parlamento británico en 1774 las leyes intolerables. Estas actas aceleraron los procesos que culminaron en la formación del primer Congreso Continental. En Lexington y Concord sucedieron los primeros combates de la Guerra de la Revolución estadounidense. En 1775, los británicos marcharon desde Boston para destruir los suministros de los patriotas, pero estos se dieron cuenta y ante las grandes pérdidas que sufrió el ejército británico, se retiraron a Boston, mientras que los patriotas celebraban su primera victoria. El segundo Congreso Continental que se llevó a cabo dio paso a la creación del Ejército Continental con George Washington a la cabeza. Las colonias se preparaban para enfrentar a los británicos. El 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó la Declaración de Independencia. Anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. Firmada por el presidente del Congreso, John Hancock, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin y 52 firmantes más, el gobierno británico no reconoció esta independencia y decidió recuperar por la fuerza las 13 colonias rebeldes. Luego de esta declaración, los aires de libertad eran inminentes. En 1778 se firmó el Tratado de Amistad y Comercio entre Francia y las colonias rebeldes. El tratado obligaba a Francia a mantener la independencia de los Estados Unidos de América. Más adelante, en el año 1779, España le declaraba la guerra a Inglaterra. El Tratado de Aranjuez le comprometía a intervenir en la Guerra de Independencia Americana. En una mañana fría y luminosa del 19 de octubre de 1781, tras varios días de duros combates en las llanuras de Yorktown, el general británico Charles Cornwallis decidió la rendición de su ejército. El general George Washington aceptó tal rendición. Sin la ayuda de España y Francia, no hubiera sido posible su triunfo. La derrota británica forzó al gobierno inglés a iniciar negociaciones que finalizaron con la firma del Tratado de París. Con ese tratado, el gobierno de Gran Bretaña reconoció la independencia de sus antiguas colonias y se vio obligada a firmar paces por separado con Francia y España. La Constitución fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado con el nombre de We the People.
Alexander Hamilton une fuerzas con James Madison y John Jay para escribir una serie de ensayos defendiendo la nueva Constitución de los Estados Unidos, titulado The Federalist Papers. Con un nuevo sistema legislativo bicameral, en 1788 y 1789 tuvieron lugar las primeras elecciones de Estados Unidos, elegido George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos. La independencia de las 13 colonias le dio paso a la Revolución Francesa de 1789 y al proceso emancipador de Latinoamérica que inició en 1804.